¿Y si te dijeran que alguien puede destruirte sin tocarte? ¿Y si descubrieras que basta una sola palabra torcida, un rumor disfrazado de dulzura, para quebrar la paz que tanto te costó construir? Muchos creen que las palabras son inofensivas, que se pierden en el aire apenas son pronunciadas. Pero lo cierto es que las palabras permanecen, se clavan en la memoria, envenenan corazones y marcan destinos. Esta historia no es un simple relato, es un espejo que muestra la fuerza invisible de la lengua y cómo, sin darnos cuenta, puede convertirse en el arma más peligrosa. En un rincón olvidado del mundo vivía un elefante. Su cuerpo era imponente, pero su alma estaba cansada de soledad. Había buscado amistad muchas veces y había sido rechazado. Había ofrecido su bondad y recibido indiferencia. Sin embargo, nunca dejó de creer en la posibilidad de encontrar un compañero verdadero. Cada noche alzaba la mirada hacia las estrellas y se preguntaba si algún día alguien comprendería su corazón. Esa esperanza, aunque débil, lo mantenía de pie. Un día, en medio del silencio de un valle seco, apareció una serpiente de escamas brillantes. Sus movimientos eran hipnóticos y su voz sonaba suave, casi tierna. El elefante, sediento de compañía, quiso creer en esa aparente dulzura. No sabía que detrás de cada palabra se escondía un filo invisible, un veneno disfrazado de afecto. Así comenzó una relación que parecía amistad, pero que en realidad era la antesala de una traición mortal. Esta es la historia de cómo un corazón noble puede ser herido no por colmillos, sino por susurros. Y también es una advertencia para todos nosotros. No todo el que sonríe viene en son de paz. Quédate hasta el final, porque descubrirás una enseñanza que puede proteger tu vida de esas lenguas que no muerden, pero matan lentamente desde dentro. Y antes de empezar, asegúrate de suscribirte a este canal y activar la campanita, porque aquí cada historia está pensada para transformar tu vida y darte una lección que no olvidarás. En un valle reseco, donde la tierra se agrietaba bajo el sol y el silencio pesaba más que el aire, caminaba el elefante. Cada paso parecía arrastrar no solo su cuerpo, sino también la carga de una vida marcada por la soledad. Había extendido su bondad muchas veces y siempre había recibido indiferencia. Había buscado compañía y en su lugar había encontrado silencio. Sus ojos reflejaban un cansancio profundo, no físico, sino del alma, un vacío que ningún paisaje podía llenar. El elefante era noble por naturaleza. No conocía la malicia, no entendía de engaños. Su grandeza física contrastaba con la fragilidad de su corazón. A pesar de haber sido herido antes, seguía creyendo en la posibilidad de encontrar a alguien que lo aceptara como era. Observaba los cielos cada noche, preguntándose si la soledad sería su único destino. En esos momentos, recordaba las veces que había tendido su trompa a otros animales solo para ser rechazado, y aún así, no aprendió a odiar. No era ingenuidad, era simplemente que su corazón no sabía cerrarse. Aquel día, mientras avanzaba con la esperanza débil de hallar compañía, un destello entre las piedras lo detuvo. Era una figura elegante, sinuosa, que se deslizaba con movimientos hipnóticos. La serpiente apareció como un contraste absoluto con el paisaje árido. Sus escamas brillaban como espejos bajo el sol, y sus ojos parecían mirar más allá de la piel gruesa del elefante, penetrando hasta lo más íntimo de su ser. El elefante sintió un leve escalofrío, como una advertencia del viento. Algo en su interior le decía que no debía confiar, pero estaba cansado de desconfiar. Había pasado demasiado tiempo en soledad y su corazón ya no podía soportar más vacío. Decidió callar esa voz interior y escuchar otra más fuerte, la del deseo de creer en alguien, aunque ese alguien fuese desconocido. Con paso lento,
se acercó. Su voz resonó grave y sincera. ¿Por qué estás solo? La serpiente sonrió suavemente, mostrando colmillos que parecían ocultar un secreto. Porque nadie confía en mí, respondió. En ese instante, el elefante sintió compasión. Él sabía lo que era caminar sin compañía, con el peso de una tristeza que nadie comprendía. Así, contra toda prudencia, extendió una rama de amistad. Y ese gesto, nacido de su nobleza, abrió la puerta a un destino que jamás hubiera imaginado. El sol ardía en lo alto cuando dos figuras opuestas comenzaron a recorrer el mismo camino. El elefante, con sus pasos firmes y pesados, parecía arrastrar consigo años de soledad y heridas invisibles. La serpiente, ligera y sinuosa, se deslizaba a su lado con una elegancia inquietante. La unión parecía improbable, casi absurda, pero en ese instante daba la impresión de que ambos habían encontrado lo que tanto buscaban: compañía. El elefante, que había callado su intuición, decidió abrir su corazón. Durante días caminaron juntos, compartiendo silencios que parecían menos pesados cuando no se vivían a solas. La serpiente hablaba. Con dulzura, sus palabras se deslizaban como el murmullo de un arroyo en la noche. Ella parecía comprender lo que el elefante nunca había logrado expresar, y él, conmovido por esa aparente cercanía, se entregó por completo a la ilusión de haber encontrado por fin un amigo. En esas caminatas, el elefante habló de su tristeza, de las veces que había sido rechazado, de sus sueños de hallar un alma sincera. Lo hacía sin máscaras, sin reservas, porque sentía que, por primera vez, alguien lo escuchaba de verdad. La serpiente, silenciosa, asentía con movimientos suaves de la cabeza, como si cada palabra que recibía fuera un tesoro. El elefante no sospechaba que, en realidad, cada confesión era una semilla de confianza que ella guardaba para usar en su contra. Había momentos en los que la serpiente lo miraba de una forma extraña, una mezcla de encanto y peligro. Sus ojos brillaban con un resplandor difícil de interpretar, y su lengua se deslizaba con lentitud, como acariciando el aire con veneno invisible. El elefante, cegado por el deseo de creer en la amistad, ignoraba esas señales. Para él, todo gesto era ternura, toda palabra era sincera. No quería pensar que la vida podía golpearlo una vez más. Y así, entre caminatas y conversaciones, el elefante comenzó a sentir algo que había olvidado hacía tiempo: la alegría de no estar solo. Esa ilusión se volvió su refugio. Pero lo que no sabía era que algunas presencias no llegan para sanar, sino para destruir en silencio. La serpiente afilaba su lengua, y aunque aún no había mostrado sus colmillos, ya había empezado a enredar la historia que lo llevaría a la ruina. El tiempo parecía haberse detenido mientras el elefante disfrutaba de la ilusión de tener un verdadero amigo. Caminaba junto a la serpiente con la tranquilidad de quien cree haber encontrado un alma que lo comprende. Ella, con su voz suave y mirada fija, parecía ofrecerle lo que tanto había anhelado: compañía, comprensión, un oído dispuesto a escuchar. En cada palabra, el elefante encontraba un respiro, como si el peso de su soledad se desvaneciera poco a poco. Por primera vez en mucho tiempo, el elefante se sintió visto. Contaba historias de su pasado, de los momentos en los que había tendido su trompa para ayudar y solo había recibido rechazo. Confesaba sus sueños de caminar algún día al lado de alguien que no lo temiera, que lo aceptara con toda su grandeza y su vulnerabilidad. La serpiente, astuta, lo escuchaba en silencio, asintiendo suavemente, fingiendo empatía. Su quietud daba la impresión de sinceridad, pero en realidad era la máscara perfecta para ocultar sus verdaderas intenciones. El elefante abrió su corazón por completo. Cada palabra que pronunciaba era una ofrenda de confianza, una señal
de que creía en esa amistad recién nacida. Y la serpiente, lejos de valorar esa entrega, guardaba cada detalle como un arma futura. Sus ojos destilaban un brillo extraño, como si detrás de su dulzura se escondiera un cálculo frío. Mientras él hablaba con inocencia, ella sonreía por dentro, afilando lentamente su lengua venenosa. Había noches en que el elefante se recostaba bajo el cielo estrellado, sintiéndose protegido por la presencia de su nueva compañera. «Ya no estoy solo», pensaba. «Por fin alguien me entiende». Pero en esos mismos instantes, la serpiente lo observaba en silencio, midiendo cada gesto, cada palabra, como quien estudia la presa antes del ataque. El elefante, noble e ingenuo, no percibía que el peligro no siempre llega con rugidos ni con colmillos a la vista. A veces llega disfrazado de calma, de amistad, de palabras suaves que parecen acariciar, pero que en realidad hieren más profundamente que cualquier herida física. Así, sin saberlo, el elefante caminaba al borde de su propia ruina. Creía haber encontrado lo más valioso en medio del desierto de su soledad, cuando en realidad había dejado entrar al veneno más letal en su vida. Las jornadas se sucedían y el elefante, confiado, descansaba cada vez más en aquella relación que creía sincera. Su corazón se abría como un libro sin páginas ocultas, y en él la serpiente encontraba todo lo que necesitaba: vulnerabilidad, inocencia, secretos compartidos con la ingenuidad de quien jamás imaginó ser traicionado. Pero mientras él dormía, confiado bajo la luna, ella mostraba su verdadero rostro. En las sombras de la noche, la serpiente se deslizaba lejos del elefante y buscaba a otros animales. Allí, en medio del silencio, empezaba a soltar palabras como «gotas de veneno». «Ese elefante se cree mejor que ustedes», susurraba con voz suave, como si compartiera una verdad íntima. «Habla mal de todos, aunque finja ser noble. Dice que ustedes son menos, que no valen nada frente a él». Y esas frases, tejidas con la frialdad del engaño, comenzaban a despertar recelos y odios en corazones que nunca habían conocido al elefante realmente. Las demás serpientes, al escucharla, sentían cómo el veneno de las palabras se mezclaba con su sangre. Una de ellas, con ojos entrecerrados y lengua vibrando de furia, exclamó: «Ese elefante ingenuo se cree especial. Ya verá, va a pagar por lo que dijo». No importaba que fuera mentira, no importaba que el elefante jamás hubiese pronunciado esas palabras. La semilla ya estaba plantada y crecía como un fuego oculto, listo para consumirlo todo. Mientras tanto, el elefante seguía caminando en paz, sin imaginar que su reputación estaba siendo destruida por la lengua de quien llamaba amiga. Se sentía agradecido por cada conversación, convencido de que había encontrado por fin lo que tanto buscaba. Pero a su alrededor, el aire empezaba a cargarse de sospechas, de juicios silenciosos, de miradas invisibles que lo señalaban sin motivo. La serpiente sonreía cada vez que sembraba una mentira. No necesitaba atacar de frente, su lengua hacía todo el trabajo. En su astucia comprendía que un rumor puede golpear más fuerte que cualquier mordida. Y así, con cada palabra torcida, iba envolviendo al elefante en una red invisible de odio y engaño, preparando el terreno para el golpe final que pronto lo alcanzaría. El sol se reflejaba en la superficie tranquila de una charca cuando el elefante, cansado del camino, se inclinó para beber. Sus grandes ojos reflejaban calma, y en su corazón aún latía la ilusión de haber encontrado una amistad verdadera. No sabía que alrededor suyo, en el silencio del desierto, ya se había tejido una red de enemistad alimentada por rumores que él nunca había pronunciado. De Nin. Pronto, un movimiento rápido quebró la paz. Una serpiente, distinta a la que lo acompañaba, surgió de entre las sombras con los ojos encendidos de rabia. Sin previo aviso, se lanzó sobre él y lo mordió con violencia.
El veneno entró en su sangre como un juicio implacable, como una condena dictada sin derecho a defensa. El elefante retrocedió tambaleante, confundido, con la mirada perdida en el horizonte. No entendía qué había provocado aquel ataque. ¿Por qué me has mordido si nunca te he hecho daño?, preguntó con voz entrecortada. La serpiente, con el veneno todavía goteando de sus colmillos, respondió: «Porque hablaste mal de mí». Las palabras fueron un golpe más duro que la mordida. El elefante, con esfuerzo, alcanzó a susurrar: «¿Quién te dijo eso?». La respuesta llegó como un cuchillo: «Tu amiga». El peso de esa revelación lo hizo tambalear. Sintió cómo el frío del veneno recorría su cuerpo, pero más que el dolor físico, lo desgarraba la traición. Su mente se llenó de imágenes. Las caminatas compartidas, las conversaciones sinceras, las miradas que creyó honestas. Todo se derrumbaba en un instante. No lo mataba un enemigo visible, lo destruían las palabras torcidas de quien había llamado amigo. Mientras caía de rodillas, comprendió una verdad amarga. El verdadero veneno no había entrado por aquella mordida, sino mucho antes, por su oído, disfrazado de dulzura y compañía. La lengua de la serpiente había hecho el trabajo más letal, envenenando corazones y levantando odios. El elefante cerró los ojos con un murmullo ahogado, incapaz de comprender cómo la confianza podía convertirse en su sentencia de muerte. El elefante se desplomó lentamente sobre la tierra reseca, levantando un polvo que flotó en el aire como un suspiro de despedida. Sus grandes patas temblaban, no por el peso de su cuerpo, sino por el dolor que recorría sus venas. El veneno quemaba su interior como fuego invisible, pero lo que realmente lo abatía era una herida mucho más profunda: la traición. En sus ojos, enormes y nobles, no había odio, solo una tristeza infinita. Recordaba cada instante junto a la serpiente, los silencios compartidos, las conversaciones bajo la luz de la luna, las palabras dulces que creyó sinceras. Todo se desmoronaba de golpe, revelándose como una ilusión cruel. «¿Por qué?», alcanzó a murmurar con voz débil. «¿Por qué me hizo esto si solo le ofrecí amistad?». Nadie respondió. El valle quedó en silencio, como si el mundo entero se hubiera detenido a contemplar su caída. El elefante comprendió entonces que no estaba muriendo únicamente por el veneno que corría en su sangre, sino por la carga insoportable de sentirse usado. Las palabras de la serpiente habían sido como dagas invisibles, clavándose una y otra vez en su confianza. La mordida solo había sellado lo que ya estaba destruido desde antes. No lo venció la fuerza de un enemigo, lo destruyó la lengua de quien fingió ser amigo. Sus pensamientos se confundían con la penumbra que avanzaba en su mente. Quiso odiar, pero no pudo. Su corazón noble no conocía el rencor. Cerró los ojos con la decepción de quien descubre demasiado tarde que la bondad, cuando se entrega sin cuidado, puede convertirse en vulnerabilidad. Sintió que el aire lo abandonaba, que sus fuerzas lo traicionaban, y aún así, lo último que le dolió no fue la mordida, sino el engaño. El peso de la traición era más insoportable que el veneno en su sangre. Y en ese último suspiro, el elefante dejó una advertencia silenciosa al mundo. A veces lo que mata no son los colmillos, sino las palabras, porque el veneno más letal no siempre entra por la piel, sino por el oído, disfrazado de cariño. La historia del elefante parecía llegar a su fin, pero lo que realmente nacía en ese momento era una enseñanza grabada con fuego, porque su caída no fue producto de su fuerza física, ni de una batalla perdida contra un enemigo visible. Fue el resultado de confiar ciegamente en quien supo disfrazar veneno con ternura. Y esa es la advertencia que se levanta para todos los que escuchan. No siempre tropezamos por nuestros propios errores, a veces caemos por la lengua de quienes nunca debieron entrar en nuestro círculo de confianza. La lengua,
pequeña y aparentemente inofensiva, puede ser más letal que los colmillos. Una mordida hiere la carne, pero una palabra torcida atraviesa el alma. El dolor físico se cura con el tiempo, pero el daño de un rumor puede acompañar toda la vida. Las cicatrices invisibles pesan más que las visibles, porque nadie las ve, pero arden en silencio en el corazón. El elefante lo descubrió demasiado tarde y su historia se convierte en un reflejo de lo que sucede en la vida de muchos. Confiamos en voces suaves y esas voces terminan siendo cuchillos escondidos. Hay quienes no atacan de frente, quienes nunca muestran sus colmillos, pero siembran dudas en secreto, distorsionan verdades y destruyen reputaciones con la facilidad de una palabra. Se acercan con sonrisas, hablan con dulzura, pero en su interior planean cómo torcer cada frase que escuchan. No necesitan levantar la voz, porque saben manipular los silencios, saben envenenar poco a poco sin que nadie lo note. El elefante representa a todos los que alguna vez entregaron confianza sin reservas, convencidos de que la bondad era suficiente para protegerlos. Pero la realidad es otra. La bondad sin sabiduría se convierte en blanco fácil para las lenguas venenosas. Su muerte, aunque trágica, deja un eco que atraviesa los siglos. Cuidado con quienes hablan demasiado de otros, porque tarde o temprano también hablarán de ti. La traición no siempre se anuncia, llega disfrazada, y solo cuando el daño ya está hecho, comprendemos su alcance. El eco de la caída del elefante no se apagó en aquel valle. Su historia quedó como un susurro que atraviesa generaciones. Una advertencia que todos pueden reconocer, porque no todo el que sonríe viene en son de paz, y no toda palabra dulce nace de un corazón sincero. La serpiente, con su lengua hábil, demostró que no hace falta levantar un arma para destruir. Basta con torcer la verdad, basta con sembrar dudas en el lugar correcto. Hay personas que, como aquella serpiente, se acercan aparentando ternura. Hablan con suavidad, ofrecen compañía, escuchan con atención. Sin embargo, detrás de cada gesto guardan un propósito oculto. No buscan sanar heridas, buscan información que luego usarán como flechas envenenadas. La lengua, cuando se maneja con malicia, se convierte en filo invisible que corta la confianza más firme y destruye la reputación más sólida. El elefante creyó que la amistad lo salvaría de la soledad, pero terminó siendo víctima de su propio deseo de confiar. Y esa es la lección que se desprende de su tragedia. No basta con tener un corazón noble, también hay que aprender a ser sabio. Amar sí, pero con los ojos abiertos. Confiar sí, pero con discernimiento, porque quien habla constantemente mal de otros, tarde o temprano hablará mal de ti cuando no estés presente. La historia muestra que no se trata de vivir desconfiando de todos, sino de aprender a reconocer las señales. Un exceso de dulzura que no se corresponde con acciones. Una lengua demasiado dispuesta a criticar a los ausentes. Una sonrisa que nunca se refleja en los ojos. Son detalles que revelan intenciones ocultas. El elefante ignoró esas señales porque tenía hambre de compañía, y ese descuido le costó la vida. El veneno que lo derribó no fue el que penetró en su sangre, sino el que penetró en las mentes de los demás a través de las palabras de la serpiente. Y es ese mismo veneno el que puede infiltrarse en nuestras vidas si no aprendemos a detenerlo a tiempo. La historia del elefante y la serpiente no es solo una fábula para reflexionar, es un espejo que nos obliga a mirar con atención la realidad en la que vivimos. El elefante, con su corazón noble y su deseo sincero de encontrar compañía, representa a todos aquellos que alguna vez entregaron confianza sin reservas.
La serpiente, con su lengua venenosa y su dulzura fingida, encarna a quienes saben disfrazar el mal con apariencias de ternura. Juntos muestran una verdad que duele aceptar. Las palabras pueden destruir más que los colmillos, porque una herida física puede sanar, pero una herida en el alma puede marcar para siempre. El peso de esta enseñanza es claro. No basta con ser bueno, también hay que aprender a reconocer las máscaras. No todo el que se acerca lo hace con intenciones limpias, y no todo el que escucha lo hace para ayudarte. Existen personas que usan los secretos como armas, que convierten las confidencias en chismes y que hacen de la lengua un filo invisible que corta relaciones, destruye amistades y envenena comunidades enteras. La bondad es un don, pero la sabiduría es el escudo que evita que esa bondad se convierta en debilidad. La lengua es un miembro pequeño, pero tiene un poder desmesurado. Con ella se pueden edificar puentes de confianza o incendiar bosques enteros de paz. Por eso, esta historia no debe quedarse como un simple relato, sino como una advertencia que guardes en tu corazón. La próxima vez que alguien se acerque con palabras suaves, pero intenciones oscuras, recuerda al elefante. No permitas que el veneno entre en tu vida por el oído disfrazado de amistad. Y ahora, la reflexión se dirige a ti. ¿Alguna vez has confiado en alguien que terminó traicionándote con palabras? ¿Reconoces en tu vida el eco de esta enseñanza? Si esta historia tocó tu corazón, compártela. Deja tu opinión en los comentarios y no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para seguir recibiendo relatos que transforman y despiertan. Aquí no solo contamos historias, aquí sembramos semillas que pueden cambiar tu vida para siempre.